Aquí comienza Comuniquémonos con Jaime Franco, un espacio con la cultura, la historia, las tradiciones y los personajes que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la región. Eventos, acontecimientos, entrevistas, comentarios y mucho más en Comuniquémonos con Jaime Franco. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amables televidentes de Comuniquémonos? Qué rico que nos sigamos comunicando a través de esta pantalla del canal local de televisión de Piendamó. Hoy los queremos invitar a caminar, a recorrer el campo de Piendamó. Vamos a visitar la vereda Pueblo Viejo. Esto es donde nació Tunía. Esta es una vereda que tiene una vía que conduce hacia Corrales y que tiene mucha historia. Allá hubo una iglesia que la quemaron, allá hubo una planta eléctrica, allá muchas historias de espantos, de cosas y muchas historias de desarrollo también, porque esta vereda pues ha tomado un auge bastante importante. De modo que los invitamos con estos personajes que nos van a acompañar en el recorrido del día de hoy a visitar a Pueblo Viejo y a conocer más y más historias de Tunía, el corregimiento más lindo del municipio de Piendamó. Bienvenidos pues al Comuniquémonos de hoy. Estamos por acá en Pueblo Viejo, donde están las raíces nuestras, donde nació Tunía, donde nació Piendamó, donde las primeras vías, los primeros caminos reales, y hasta acá hemos venido a este puente sobre lo que hoy se llama Quebrada Grande, que antes se llamaba Río Tunía, algo así, ¿no? Vamos a presentar los amigos que nos están acompañando en este programa. Don Marceliano Morera, muchas gracias por venir a caminar con nosotros por acá y hablar de historias de Tunía. Sí, señor Franco, muy buenos días, gracias por venir acá a nuestra comarca Tunía, y bueno, esperemos que recapitulamos de aquí para adelante. Gracias. Bueno, la familia Morera muy amplia, muy conocida, ya estaremos hablando de ellos. Y bueno, un líder natural de acá, de toda una vida, Horacio Campo. Gracias, hombre Horacio, por acompañarnos en este programa. A ver, Jaime, buenos días. Queremos agradecerle la visita que nos hacen aquí al corregimiento de Tunía, especialmente aquí, empezando aquí en la vereda de Pueblo Viejo, decirles de que estamos para servirles y agradecerle nuevamente a Jaime en el programa Comuniquémonos, que es un diario, un noticiero que realmente ilustra y hace conocer lo que son nuestras regiones del municipio de Piendamó. Muy bien, don Carlitos Vivas, el hombre de las abejas, de la miel de abeja. Muchas gracias, hombre, don Carlitos, por aceptar esta invitación. Buenos días, me place saludar aquí a don Jaime y yo le aportaré lo poco que sé sobre la historia de Tunía. Mucho tiene que aportar, don Carlitos. ¿Cuántos años? Perdona que le pregunte, ¿cuántos años tiene, don Carlitos? Yo soy modelo 20. Estamos en 95 años. Oiga, ¿por qué la gente de Tunía dura tanto? Es que en ninguna parte, por ejemplo, don Marceliano me decía que él tiene la abuela, que tiene 102 años. 102, 95, y hay gente de más de 100, Carmen Rosa tiene ¿cuántos? 104. ¿Por qué la gente de esta región dura tanto, don Carlitos? Es que la tranquilidad ayuda mucho, Es un pueblo tranquilo, sano, de modo que uno no hay preocupaciones por conseguir plata, no hay nada, sino por vivir tranquilos. Aquí la gente, qué rico morirse de viejo, don Marceliano, y no de enfermedades, ni que le peguen un tiro a uno. Sí, claro, es de notar esto, que aquí el panteonero se murió de hambre, porque aquí la gente no se muere, aquí vive eternamente. Muchas gracias, señor. 113, ¿cómo llama su abuela? Mi tía se llama Rosalba Cifuentes Sarria, tiene 102 años y hay veces dice, esta juventud, ¿qué es lo que le pasa a esta juventud? Que se quejan por todo. Ella, pero es oriunda de acá, nació acá. Sí, es oriunda de acá de Tunía, es tuniana, ella es de apellido Cifuentes Sarria, de los Sarrias de acá de Tunía. Claro, son familias supremamente conocidas. Háblenme de gente así, Horacio, de llegando o pasando los 100 años, ¿de quién más podemos hablar? A ver, Jaime, aquí en Tunía pues se nos escapa por el momento, pero estamos hablando, tenemos que hablar también de un personaje, un gran maestro de la madera, de los trabajos de muebles, don Jesús Bolaños, un gran músico, también que hizo parte del trío de mi padre Manuel Campo, Hipólito Campo, Gerardo Fajardo, y él,
que le hacía, y don Anulfo Campo también, son personas que, y hay otras personas pues por aquí a los alrededores de Tunía que ya están llegando a los 100 años. La señorita Carmen Rosa, que cada diciembre celebra las novenas, hace un pesebre ¿Qué es lo que hace la señorita en el mes de diciembre, don Carlos? Pues ella es muy devota del Niño Dios y dice que el Niño Dios es que la ha conservado para llegar a esa edad, ¿no? Entonces, un día en la semana de la novena es de ella, que es el mejor día de la novena. Y el pesebre, todos los años venimos a admirarle ese pesebre grandísimo. Se luce mucho con todos, no solo en el pesebre, sino en obras de caridad, hace regalos a los niños y todo ese personaje que tenemos aquí. Definitivamente Tunía es un pueblo para el relax, para el reposo, para pasar. Yo le decía a un amigo ahora que estoy viviendo en Tunía, le decía, es que allá es para pasar los segundos y los terceros 50. Bien sabroso. Sí, es un pueblo bastante agradable, no porque es mi pueblo natal, pero aquí se vive muy tranquilo y se vive a todo dar. Oiga, a propósito, la señorita Carmen Rosa me hacía reír, Horacio y amigos, que me decía, yo he pasado muchísimas navidades, pero ninguna Nochebuena. A ver, Jaime, estamos próximos a celebrar los 104 años de doña Carmen Rosa, lo decía don Carlitos, ella es una señora que todos los gastos los hace ella, paga a los músicos, a los niños el día que termina la novena les obsequia sus regalitos y a todas las personas prepara su dulce casero, lo del pesebre, es increíble la señora. Por eso cuando el día que se celebraron los 100 años, lo hicimos con 4 días de festividad allí, dándole ese honor, ese agradecimiento a ella como ciudadana de nuestro pueblo. Bueno, don Carlitos, para la gente que nos está viendo a esta hora en el programa, ¿en qué sitio estamos? Ubíqueme aquí en este sitio. Aquí estamos que es vereda ahora Pueblo Viejo, o sea, ¿no? Y este es el río Tunía, que era antes, ahora es Quebrada Grande. Bueno, ¿esta vía para dónde va, de dónde viene, cuál es el origen? Hasta Corrales. Queremos que haya una carretera bien, bueno, sí, conservada, ¿no? Sí. Ojalá algún día se consiga la pavimentación. Bueno, antiguamente, originalmente, esta carretera, ¿a quién le servía? ¿O esta era la vía principal en esa época? Pues sí, ese es un camino que era el que conducía de Silvia a Morales, ¿no? Por aquí pasaba todo el mundo. Con las mulas. Ahora sí. De Silvia a Morales. ¿Qué más podemos decir de esta vía, Horacio? A ver, en el lugar que estamos, podemos observar allí, aquí es la desembocadura de 2 ríos que atraviesan nuestra población, es el río Farallón y el río Colcha, y más abajo está nuestro río también, el río Espino, que hace parte de los ríos que atraviesan nuestra población. El Colcha, el Farallón, el Espino, Grande, el Espino, que van a caer ¿a dónde? Estos van a desembocar al río Pescador, y el río Pescador vierte las aguas al río Bermejal y ahí a caer abajo de la Salvajuna. Vea pues, buen sitio. Bueno, estamos en este recorrido aquí en donde nació pues la ciudadanía tuniana, que es en la vereda Pueblo Viejo, ¿no? Vamos a mirar, a conocer más historias, casas, acontecimientos de este bonito sitio aquí en el corregimiento de Tunía. No, definitivamente una caminata muy ilustrativa y muy agradable la que estamos teniendo por aquí por Pueblo Viejo, Tunía. Don Carlitos, no me asuste porque es que me están echando unas historias muy interesantes de personajes, de espantos, de leyendas, de por aquí. Hábleme de esos personajes, a ver de qué se decía. Bueno, eso ya no existe, ¿no? Porque esas leyendas se han acabado. ¿Cuáles? Pero sí es cierto que por aquí pasaba el guando. El guando era como, veían como un ataúd que iban rezándole, se oía el rezo y pasaba por el pueblo. Entonces por Tunía pasaba. Y después hay otro personaje que es la viuda. La viuda cogía a los borrachos y los iba a dejar al cementerio.
y allá les pasaba la juma. Otro personaje que hay es la patasola, ¿no? ¿Qué historias habían cuál era la característica? ¿Qué hacía la patasola? Pues es un personaje que veía como un animal con una sola pata, ¿no? Y eso pues algunas personas sí lo veían, no era para todos. Y me hablaban también de... Venga, Horacio, usted me comentaba algo sobre el duende, que tiene historias muy interesantes por aquí. A ver, el duende, un personaje de esta región y de muchas regiones. Aquí en Tunía actualmente y en donde estamos, hablemos de 40 años atrás, cuando estábamos 50 años, estábamos muchachitos, verdaderamente a nosotros nos tocó vivir, oír y verlo, ¿sí? Pero como a todo mundo no se le presenta a él como duende, sino también se le presenta como otras personas, pero que existe hasta el momento. Uno lo escucha el duende en esta parte de Pueblo Viejo, donde nosotros vivimos, la casa paterna, por la noche a ratos se oye el chillido del duende, existe todavía por aquí. ¿Cómo es la historia de una muchacha muy conocida de la región que se llevó el duende? Sí, donde estamos ubicados en la parte más hacia adelante, aquí hay una familia campo, no de los campos de nosotros, sino de la región, fueron de los fundadores de este lugar. Aquí existe la casa, a ellos se le llevó una niña, estaba, llamaba Ana, y la buscaron por muchos lados, y aquí donde nos ubicamos, a unos 300 metros la encontraron en una parte interna, porque eso tenía el duende, que el duende se llevaba a las personas, no le faltaba con su comida. A cuevas, a escondidas. En cuevas, sí, escondida, ahí la encontraron. Y en Tunía también se perdió una muchachita de apellido Bajardo, no me acuerdo, se me escapa el nombre, también ella la encontraron sin muerta, pues se la llevó el duende, y en la parte por allá de Tunía abajo, en este río Tunía la encontraron, pero ya muerta, pero fue el duende se la llevó. ¿Y cómo hacía don Carlitos que el duende le llevaba comida y todo para sostenerla ahí? Pues eso dicen, ¿no? Que a los niños les llevaba regalitos y que los cuidaba donde los tenía y no dejaba arrimar a nadie allá. Pues, pero son leyendas que ya desaparecieron, o Horacio dice que todavía se escuchan cosas, ¿no? Sí, son cosas que pasaron, sí. Eso no son leyendas, sino que así pasó, sí. Son reales eso. Y una historia, Jaime, que le quiero contar, estamos hablando de la patasola, del duende, del guando, de la viuda y otros personajes más que existían en el tiempo, pero yo le digo a la gente, porque a uno le tocó vivir, que lo asustaban y todo eso, en el trayecto de la casa donde yo vivo al pueblo, uno escuchaba ruidos y nos contaba que en el río Colcha, en ese puente, siempre veían por ahí a medianoche una gallina con pollitos que alumbraban. Bueno, de todas cuentas, esto existe, ¿sí? Y lo estamos viviendo porque uno al salir en la parte de la población, en la parte rural, se escucha todavía esos ruidos y todo eso. ¿Cómo le veo, Marceliano? Historias reales de espantos, de sustos, de personajes en la historia de Tunía. Pero, ¿cómo era el duende? ¿Cómo lo describía la gente de don Carlitos? Hay gente de que sí lo vio y dicen que salía, que era un niñito con un sombrero grande y que le bailaba a los niños donde había niños y que los llamaba y los iba llevando hasta que los escondía. Y allá le llevaba regalitos, le llevaba ropita, le llevaba zapaticos, bueno, cositas así que los entretenía con eso. ¿Qué más podemos decir del duende, Horacio? A ver, del duende yo les digo, se dice que no, muchas personas que lo vieron y se lo que dice don Carlos es una persona pequeña, de un sombrero grande. Otros nos comentaban que él no tiene los pies así hacia el frente como los tenemos común y corriente, sino que hacia la parte de atrás, y era trigueño, sí, que el rostro de él era como tirando a moreno. Esa era la discriminación. A mí sí, una vez sí cuento que mi papá, los animales, no encontramos unos terneros y nos hizo madrugar a las 5 de la mañana y nos fuimos a buscarlo por el pueblo, nosotros viviendo acá, y en la parte donde era el Chorro, existía un lugar que era el Chorro, ahí sí me tocó verlo a mí, y ahí yo sí lo vi en la forma en que lo estoy discriminando, y de ahí le cogí yo como temor. Hasta ahora yo ando por acá, por Pueblo Viejo, 10 de la noche, hay lugares donde yo no paso porque él chilla mucho, llora mucho como un niño.
Lástima que se nos fue también don Manuel Campo, pues que se nos llevó muchas historias a la tumba. Como le decíamos cariñosamente, el gobernador de Tunía. Don Marceliano, ¿qué más podemos decir de estos personajes? ¿Qué historias conoce usted? Yo nunca llegué a ver el duende, pero sí vi evidencias. Mi papá tenía una finca que todavía la tienen mis hermanos, que se llama La Troja, en la María, colindando con los compadres, con el guardo indígena, y íbamos y esos caballos volando, y después nos íbamos a agarrar y no los podíamos, muy briosos, y encontrábamos trenzas en la nuca del animal y decían que eran los estribos que hacía el duende para montarse en ellos. Ahora, otra anécdota que no me puedo olvidar es, hace por ahí unos 55 años, yo vivía en la casa que forma la manzana de la iglesia, donde la familia Cifuentes, de mis tías, que ya hay una tía todavía que existe, que se llama Rosalba Cifuentes, que tiene 62 años, y decía, oye, abríamos la ventana, se escuchaba que pasaba gente rezando, y abríamos la ventana y no veíamos nada. Pero hay muchas cosas que son inexplicables, que quedan en la imagen del individuo sin saber qué es o qué es lo que está pasando. No, muy interesante, muy interesante. ¿Algo más, Horacio? Bueno, pero es que ya me están dando mucho susto, Horacio. Yo creo que nos tenemos que quitar de aquí. Oiga, no le tema a la gente de Tunía, ni mucho menos en este lugar donde nos encontramos, porque no, la gente dice de todas maneras, témale a los vivos, no a los espantos. Pero y los espantos, hablando del duende, nuevamente a mí me tocó una experiencia en la casa allí. Me llevé una yegua que tenía mi papá, y siempre uno la veía en el portero a toda, y mi papá decía, y ellos decían, es el duende, pero uno no lo ve. Y entonces, en un día me fui a cargar 2 guaduas para llevarlas al pueblo, para la casa, y yo le hice bien el pelo a la yegua, porque tenía el estribo, y en cuestión de segundos, nuevamente me pasé al río para traer las guaduas, aparecieron nuevamente los estribos. Entonces, de modo que son cosas que sí son reales, que la hemos vivido nosotros. Bueno, historias de duendes, de leyendas, de personajes. Aquí con estos 3 amigos tunianos, pues, que nos están ilustrando muy bien sobre cosas de la historia de este hermoso corregimiento de Tunía. Ya volvemos. Bueno, pero no podíamos desperdiciar esta caminata por Pueblo Viejo con don Carlitos Vivas. Cuénteme de sus hijos, ¿cuántos hijos son los suyos? Cero, oye, no. Hábleme de Marujita, hábleme. Los sobrinos. Los sobrinos. Sí, son bastantes sobrinos. Bastantes. Los que más viven cerca de mí es María Clemencia y Miguel. Marujita y Miguel, otros 2 personajes y grandes líderes de aquí de Tunía. Tengo en Cali bastantes sobrinos, sí. Bueno, venga, pero como decía, no podemos desaprovechar esta presencia suya para hablar de la miel de abeja, que ha sido como su historia en los últimos 50, 60 años. ¿Cuánto hace que empezó? ¿En qué año empezó usted con este trabajo, don Carlos? Con las abejas principié más o menos en el 55. De ahí resulta de que vinieron a dar un curso de apicultura a la Casa Cural. Sí. Eso venía de Sutatensa. Y allá vino un técnico de Sutatensa y además de eso habían conferencias por Radio Sutatensa que las daba don Pedro Díaz Granados de Bogotá, ¿no? Me gustaba oír esas charlas allí. Cuando ya dieron ese curso aquí en Tunía, yo asistí con el papá de Miguel y nos gustó. Comenzamos a cazar abejas en el monte y a llevarlas. En ese tiempo no había equipo para manejo de nada. O sea que se hacía picar harto. Eso sí, nos escapaban de matar, pero cogíamos abejas, las llevamos a la casa, les inventábamos los cajones allí y las tenían. Casi eran rústicas, ¿no? Sí, sí. No había nada de moderno, sí. Bueno, seguimos. En ese curso asistieron 9 personas allí y de eso se fueron retirando. Nos dejaron abejas, nos dejaron equipo de manejo también en ese curso
Y seguimos nosotros luchando. Después él se retiró y quedé solo. Por ahí del 65 hice un curso técnico en Popayán, en el comité de cafeteros. Y allí me gustó más las abejas. Seguí. Después hice otro en Cali. Después hice otro en Palmira, en la Universidad Nacional de Palmira, en la agrícola. Claro. Don Carlitos, toda la... Armenia, hice otro curso también. Estuve en Pereira. Después ya vino un curso técnico en Chinchina, cuando la avalancha del río Paz, del volcán, yo estaba allá. Seguí. Mejor dicho, toda una historia aprendiendo de abejas. Y desde esa época le gusta a la gente la miel de abeja. Sí, porque he sido muy honesto en venderla, en sacarla. Y además de eso, no soy egoísta, me gusta enseñar apicultura también. He sido, digamos, mucha gente la que he dejado ya capacitada para manejar abejas, ¿no? Además de la miel de abeja, ¿qué más productos salen del trabajo de la abeja? No, pues allí le sacamos 12 productos a las abejas. A ver, cuénteme, don Carlitos. Están las cremas, están el jabón, está, digamos, lo que es directamente las abejas, polen, la miel, la jalea real, propóleos, la cera. Bueno, 12 productos. Y muchas más son las propiedades, las bondades, las cosas buenas. A ver, hablemos algo de eso. ¿Qué bondades tiene la miel y todos estos productos? La miel como alimento es un gran alimento. Uno, por ejemplo, se toma una cucharadita de miel en un vasito de jugo y le alimenta, que puede resistir todo el día trabajando con ese alimento de la miel. Sí, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de las propiedades? Ahora tiene la jalea real, que es un poderoso, digamos, para todo, para curar enfermedades y para la salud también, ¿no? La jalea real. El propóleo. El propóleo para la tos. Después viene... ¿Qué otra medicina? A ver, yo le digo. Cuando usted me habla que sacan jabón y aceites y cosas, ¿para qué se usa? No, eso sí es, digamos, familiarmente cosméticos, ¿no? Sí. Ellos se procesan en un laboratorio de Cali con los productos que le llamamos, o sea, la miel, el propóleo, la cera, todos los productos. Oiga, don Carlitos, a propósito, ¿cómo distinguir una media de miel de abeja pura de otra que no es pura? Primero, está en la honestidad de la persona que la vende. Eso sí. Esa es la mejor garantía, ¿no? Porque muchos cogen el negocio por hacer plata, pero entonces no venden algo bueno. Sí. Todo es plata y plata. Pero si yo cojo un frasco y hay alguna característica, el color, la consistencia... Primero está el aroma, eso tiene un aroma especial de las flores. Sí. Después está que las abejas no estén en lugares donde hay cultivos de caña, que donde procesen panela tampoco desmejora la calidad. Y después el olor, como le digo, y la densidad de la miel siempre se conoce, ¿no? ¿Qué le iba a preguntar? La miel de abeja, por ejemplo, alguien dice, para los diabéticos, ¿la pueden usar? La miel pura sí la pueden usar los diabéticos, eso sí sé, que es el único dulce que pueden usar los diabéticos. Las abejas, don Carlitos, ¿qué flores prefieren o cuáles, digamos que existan, qué tipos de flores es mejor para una miel más pura? Bueno, casi todas las flores, hay más de 100 variedades aquí en este lugar de flores, ¿no? Sí. Que todas son buenas para la miel. La única que yo no he visto y tal vez no produce miel es la rosa. No he visto abejas que pecoren en las flores de rosa. En el Cauca parece que hay mucha gente que ya se ha dedicado a esto, incluso tienen una asociación de productores que son de diferentes municipios. Sí, tenemos la cooperativa Azopican. Tuvimos en Santander, allá funcionó bastante,
pero la dejaron acabar en Santander. En Popayán sí está funcionando. Ahora para el sur del Cauca hay mucha apicultura porque el gobierno ha, digamos, dado bastante ayuda al que quiera trabajar con abejas, ¿no? Entonces, la idea de la cooperativa que tenemos aquí en el Cauca es montar 10.000 colmenas aquí en el Cauca y producir miel para exportación. Sí, porque los pedidos que vienen de exportación se mandan las nuestras y dice, ¿me puede despachar 10 toneladas mensuales? Claro, no las hay. Allí lo dejan a uno. ¿Y usted dónde tiene el apiario, digamos? Pues aquí en Quebrada Grande, allí tengo unas poquitas. Estuve allí en la cordillera, pero ya no tengo fuerza para ir a manejar abejas allá. Pero ¿cómo que no si usted toma miel todos los días? No, pero no crea, subirse a una loma, eso no es así. Ahora el peso. Bueno, pero el puesto de venta, don Carlitos, ¿dónde está? Allí en la casa. ¿En qué parte? Frente a la Casa de la Cultura. Sí. ¿Cuánto está costando una media miel de abeja ahora? Vale 10.000 pesos. Bueno, don Carlitos, pues estaremos allá ahora grabando un poco de esos productos para contarle a la gente, pues sí. Y muchas gracias y muchos éxitos y que siga creciendo la apicultura en el Cauca. Pues le comento que en estos días me llevaron para Cali a dictar una charla allá sobre apicultura, ¿no? Sobre todo esto que estamos hablando fue en una biblioteca departamental de Cali. Sí. Y les gustó mucho la charla mía. Entonces yo me vine más que contento y allá la gente también quedó contenta. Bueno, gracias don Carlitos por esa explicación sobre cuándo me va a llevar a hacerme picar. Oiga, y hacerse picar de la abeja dicen que es bueno. Es bueno para la artritis, sobre todo, ¿no? Hay tratamientos que llama apiterapia, que es la picada de la abeja. Sí. Sí. Pero es en el sitio del cuerpo. El sitio donde esté el dolor, ¿no? Sí, por ejemplo, uno puede principiar por una abejita y va después 2, hasta que aumenta hasta 10, hasta 15 picadas. Pero una picada pues de muchas abejas lo pueden matar. Todo el mundo no la aguanta, no crea. Eso es He escuchado que hay gente que se ha muerto con eso. Sí, con una sola abeja puede morirse. Eso ataca el corazón y el sistema respiratorio. Muy bien, aquí con don Carlitos Vivas, el rey pues de la miel de abeja, de la apicultura en esta región de Tunía. Estamos en Comuniquémonos aquí, conociendo historias y paseando por las calles de Vereda o Barrio, ¿no? Es Vereda Pueblo Viejo en Tunía, donde nació Tunía. Ya volvemos. Estamos ubicados exactamente donde era la iglesia antiguamente, donde, pues, como decíamos, inició todo este bonito pueblo de Tunía. ¿Qué historia recuerda usted de eso, Marceliano? Bueno, cerca de aquí de la iglesia existía en esas épocas la famosa planta que fue traída de Alemania. Lastimosamente hubo una crecentón del río y se llevó la planta. Volvieron y la sacaron y otra vez se nos aguó la planta. Pero les quiero aclarar de que este pueblito tenía luz de muchos años atrás. Tunía, Popayán y Silvia fueron los pueblitos que gozaban en esa época. En este momento no me acuerdo la época, pero lo va a tener en cuenta en otra entrevista, que sí tenían luz. Gracias, señor. Bueno, Marcelo, pues sigamos hablando de la planta primero. ¿Qué más? De la planta, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo era esa planta, don Carlitos? Eso era una planta que funcionaba a 220, ¿no? La planta de luz, decimos, ¿no? Sí, ¿o cuál de planta es? Sí, de luz. Sí, a 220. ¿Y la movía algún río, alguna quebrada? Traída de Alemania, sí. Cuando el municipio era Tunía. ¿Pero con qué agua se movía? ¿Con qué generaba esa planta? Con este río que pasa aquí, Farallones, sí, que viene desde arriba, desde donde pasa la variante, ¿no? La carretera, de allí del puente. ¿Y le daba energía a qué tantas viviendas? Al frente, aquí por aquí al frente,
la montaron pues por la caída, ¿no? Sí. Tenía muy buena caída, pero muy feo, pues no escogieron un punto de menos peligro y en una inviernada hubo un derrumbe y se fue la planta al río. ¿Por ahí hasta qué año existió esta planta ahora? A ver, Jaime, cuando estamos hablando de la planta de energía, ya se dijo, no había energía, aquí se construyó. Ya cuando salgamos les vamos a mostrar el punto, había un tanque inmenso donde convergían las aguas del río Farallón, un brazo que se le sacaba al Farallón, ahí llegaba el agua en ese tanque, de ahí se conducía a la parte baja donde estaba la turbina y una persona era la encargada de ese manejo, que era en paz descanse Pedro Antonio Troches. Él todos los días a las 6 de la tarde bajaba, como quien dice, a bajar las palancas y generaba la energía que especialmente... Era solo de noche la energía. Sí, la energía funcionaba solamente de noche porque no se podía poner el día por el gasto de combustible en ese tiempo, que económicamente la gente trabajaba, pero no había eso. Y después, la terminación, cuando ya vino la energía con el tiempo, la planta desapareció, no se sabe quién, vendieron la tubería, vendieron todo lo que había ahí, eso desapareció. Nos cuenta la historia, sí conocí yo donde estaba todo eso, pero sí no conocemos quién vendió, pero tal es que todo desapareció. ¿Y la plata que se hizo tampoco es? No, pues realmente ya en ese tiempo, ahora los moraditos que existen los conocemos, pero en esa época no sé qué, los billeticos que había no eran monedas, eso desapareció. La planta de energía, casi todos estos pueblos tenían su propia planta, ¿no? Yo alcanzo a recordar algo de la planta que había en Piendamó por los lados de don Luis Cabrera, ¿se acuerda? La montó fue el ferrocarril. Ajá. Él fue el que montó esa planta en Piendamó, sí. Sí, señor. Ajá. Ferrocarril. Que era por allá donde Luis Cabrera, sí. Señor, bueno, estamos. A ver, don Marce, ¿qué nos...? Estoy ya para el recuento de la historia de la planta de Tunía. Tengo un recuerdo que me dejó mi padre, las fotos donde están las personas sacando las turbinas, y voy a decir los nombres, que son Ignacio Vivas, Roberto Bolaños, Joaquín Cifuentes, Elías Paz y muchos más que ya hoy están desaparecidos, han muerto y nos han dejado un gran recuerdo. Muchas gracias. Bueno, interesante toda la historia de don Marceliano. Bueno, estamos aquí, seguimos caminando por Pueblo Viejo. Ya les voy a dar copia de las fotos. Bueno, muchísimas gracias para que veamos estas interesantes fotografías históricas de Pueblo Viejo y de tantas anécdotas que tienen estos señores para contarnos. Ya regresamos. Bueno, aquí se formó el pueblo y aquí empezó a crecer Tunía, don Carlitos Vivas. Pero hay una historia muy interesante que ustedes nos venían contando sobre una iglesia que existía en este sitio, la primera iglesia que hubo aquí en la región, y que pasaron muchas cosas con esa iglesia. ¿Cómo es la historia? La iglesia de Pueblo Viejo, según yo he oído decir, que fueron los pijaos, ¿no? Los que quemaron la iglesia y se llevaron las campanas. No sé si mataron al sacerdote también. Y entonces esa es la historia de la iglesia de Pueblo Viejo. Bueno, la primera iglesia que hubo en Tunía, ¿no? Claro. La pregunta es si los pijaos son de la zona del Tolima, del Huila. ¿Qué hacían por acá estos indígenas, Horacio? A ver, lo que nos cuenta mi padre Manuel era que al paso de ellos atravesaron esta región. Al paso de ellos, no sé, incendiaron el pueblo, porque no solamente la iglesia, sino que habían casas, un cierto número de casitas que habían hechas en paja, y al paso de ellos por aquí, por donde estamos, para desembocar a Piendamó, ellos pasaron por aquí, le metieron candela al pueblo. ¿Pero qué los provocó? O sea, ¿por qué actuaron de esa forma? No, pues lo que nos comentan es que al paso de ellos, yo no sé, es que en ese tiempo los pijaos, que son nativos del departamento del Tolima, ¿a qué se debió eso? No, hasta ahorita, por lo menos en los 65 años que sé, no sé a qué se debió eso. Bueno. ¿Sabe algo de esa historia, don Marcelo? Bueno, están hablando de los pijaos, ¿no? Se habla de historia que
nosotros somos restos de los pijados, porque eran caníbales y se comieron la mayoría del pueblo. Para nosotros somos la sobra de los pijados. Muchas gracias. Bueno, Marceliano, oiga, don Carlitos, hábleme ustedes me mencionaban del primer sacerdote de aquí de Tunía que influyó mucho en el desarrollo, en el cristianismo, en la evangelización de la gente. El cura Gómez, que hubo también después otro cura que nativo de aquí, el padre Vivas, que él fue el que inició donde está realmente ubicada la iglesia. Ese trabajo, esa iglesia se levantó con trabajos comunitarios, lo que llamamos nosotros mingas, mientras unos sacaban arena, otros sacaban piedra, otros transportaban el trabajo. Y donde está la iglesia actualmente, eso era, por eso le llamamos, y una de las historias de nuestro pueblo es que procede el nombre de Tunía, procede que había mucha planta de tuna. Eso estaba lleno de tuna, y entonces a raíz de la construcción de la iglesia se fueron creando las casas, y lo que vemos actualmente es lo que es hoy la población, el corregimiento de Tunía. El diseño, la arquitectura de esa iglesia y de la casa cural, que son muy bonitos, pues debe ser como herencia española o algo así. A ver, sé yo que el padre Gómez, él estuvo en Roma, él trajo unos diseños, las cúpulas que vemos en la iglesia allí en Tunía, esos son un estilo gótico, y él lo trajo directamente de Roma, y él estuvo en varios países, estuvo en países de Europa, estuvo en España, donde él trajo el diseño. Y los maestros, los ingenieros, aunque la comunidad trabajó todo aquí, fueron una familia Figueroa, que era de la ciudad de Buga. Bonita iglesia, don Marceliano, de todas maneras. Una familia Figueroa y un maestro Villa y otros asistentes de acá del pueblo. No hay mal que por bien no venga. Aquí en esta población donde está la iglesia, existía una iglesia antigua de madera que fue incendiada. Hay mucha argumentación que no vale la pena hacer redundancia del caso. Si esa iglesia no nos la hubieran quemado, hoy día no podríamos hacer la iglesia hermosa que tenemos. La iglesia que teníamos era más o menos como antigua, como la iglesia de Caloto, una iglesia muy colonial. Jaime, yo quiero una anécdota de mi papá. Mi papá le dice a los piendamoneños, es que nosotros no tenemos iglesia, nosotros tenemos una pequeña catedral. Y es que es una catedral, es muy hermosa, ¿verdad? La iglesia de Tunía. Tunía acabó de cumplir 164 años, acabo de cumplir ahora el 24 de septiembre, pues un programa especial que se hizo ayer para conmemorar esta efemérides aquí en la población. 164 años, dobla a Piendamó, que apenas tiene 90, ¿no? Sí, Tunía fue fundado en el 24 de septiembre del año 1851. Bueno, tan viejitos, no ustedes, sino la población. No, Jaime, viejos no somos nosotros, vía la cédula. Nosotros, mejor dicho, todavía, como ustedes lo ven, nosotros pensamos sobrepasar el tiempo de doña Carmen Rosa y de doña Rosalba y todo eso. Viejos no estamos, lo que estamos es usados. Usaditos, ¿no, don Carlos? Usted con esa miel de abeja sí va a durar 200, don Carlitos. Oh, Dios lo quiera, que sí, oye. Claro. Bueno. ¿No le duele una muela a usted? Pues hasta ahora tengo dolor de las piernas, de las rodillas. Pero para caminar me cuesta un poco. Pero hoy ha caminado muy bien. No más. Lo demás funciona bien. Lo demás funciona muy bien. Bueno, estamos en Tunía, en Pueblo Viejo, en este Comuniquémonos especial dedicado a la historia, a los personajes, tantas cosas interesantes que ustedes están escuchando en este programa de hoy. Ya volvemos. Bueno, 1829 pasó por aquí el libertador Simón Bolívar. ¿Cuál es la historia de este túmulo, de este homenaje que se le hizo al paso del libertador aquí frente a la casa de don Manuel Campo a propósito, ¿no, Horacio? ¿Cuál es la historia? A ver, Jaime, yo quiero comentarle la historia quiero comentarle yo la historia de esta piedra, ¿no? De este túmulo, como dice Jaime. Entonces, al paso del libertador, ¿qué nos cuentan? Por aquí donde estamos viendo la entrada a Pueblo Viejo, esa fue una de las rutas del libertador. Pasó por aquí donde nos ubicamos, aquí al frente. En ese tiempo había un camino que atravesaba lo que es actualmente la Panamericana.
y ese camino era un camino de herradura donde transitaban con bestias, llevaban guadua, llevaban leña, la gente de las veredas salía directamente, ese camino salía casi llegando al cementerio de la cabecera municipal de Pienamó. De ahí ya se salía a Pienamó. En ese tiempo construyeron, como al Paso Libertador, construyeron estos, ¿cómo le llamamos? Laberintos, que podemos llamar. Estaba y en Pienamó, de la familia Los Conchas Sarria de Pienamó, ahí hicieron otro que casi queda diagonal a la Escuela Simón Bolívar en Pienamó. Cuando pasó el Libertador por aquí, pues nos cuenta la historia. Donde estamos ubicados aquí al frente, esta era la carretera panamericana, la vieja. Con el tiempo, en el periodo de gobierno del doctor Valencia, de Popayán, Guillermo León Valencia, fue que ya hicieron el trazado de la nueva carretera pavimentada Popayán, Cali-Popayán. Entonces, esto es lo que nos comenta la historia, que fue en diciembre de 1829. Lo que sí tengo que decirle yo que el conquistador venía de esta vía de Corrales, pasando por aquí por lo que era el pueblo, la vereda que pasamos, Pueblo Viejo, pasó por aquí, donde nos encontramos aquí al frente de este laberinto. Aquí pasa una quebrada. Eso era una quebrada grande, así, con mucho caudal. Era un brazo del río Farallón, y este era el agua que llegaba para mover la turbina que tenía la planta de energía de aquí de la población. Esto que más o menos la historia de él, que él hizo recorrido, pasó por Pienamó, pasó por allá por el río Pienamó, pasó hasta llegar a Popayán, de ahí ustedes vieron que por el Palacé, todo eso pasó el río. Y lo único que yo tengo anécdota de esta... Permítame un segundo, porque precisamente el barrio Simón Bolívar, la escuela, el colegio Simón Bolívar en Piendamó, hay otro de estos, ¿cierto? Debe ser como por la misma época. Eso lo tumbaron, vea qué tristeza, no sabía. Bueno, pero usted me contó hace un momento, extra cámaras, una historia de cuando el Libertador pasó por aquí, de los caballos, de lo que comían los caballos, de que a él se le quedó algo aquí muy importante. ¿Cuál es esa historia? ¿Qué contaba don Manuel Campo de todo eso? A ver, sí, mi padre, o sea, Manuel Campo, el gran músico de los de la banda de Tunía, pues nos contó lo que le estoy comentando en la historia. Pero yo también en un día cualquiera de la semana, estaba yo aquí donde mi papá, que yo vivo en el pueblo. Venía una concentración del valle, papá, mamá, hijos, nietos, y se hicieron aquí al frente de la piedra, se agarraron a leer la historia y a comentar. Entonces resulta que ellos me preguntaron a mí, que yo me les hice frente, que si por aquí ha pasado el Libertador. Le dije, sí señor, esta fue una de las rutas tantas que él hizo, de las rutas pasando por Piendamó. Y aquí al ladito tenemos ya el riachuelo, que en ese tiempo pasa el agua. Entonces me dice la gente, bueno, ¿y qué fue? Le dije, la historia es la siguiente, que como por aquí pasó el Libertador y venía bastante agitado haciendo ese recorrido, él arrimó aquí, y aquí estaba el pocito de un pequeño pozo de agua, retenía allí, le han colocado piedra, y él tomó agua. Y usted sabe que cuando uno se va para el campo, se va de paseo, se echa su maletín, se echa su tarro de agua y todo. Entonces él se había echado una cartimplora, él andaba con una cartimplora, ¿sí? Y al pasar aquí tomó agua y resulta que él llenó la cartimplora se le quedó aquí. Esta es la que estamos viendo aquí, Jaime. Esa es la historia de esta piedrita. La cantimplora. Pasó el Libertador Simón Bolívar el 16 de diciembre del año 1829. Qué interesante, ¿no? Todas estas historias aquí alrededor de la vereda Pueblo Viejo del corregimiento de Tunía. Estamos en Comuniquémonos hoy, caminando, recorriendo caminos por el municipio de Piendamó. Ya volvemos. Bueno, cansaditos de la caminata por Pueblo Viejo y por todo Tunía, llegamos aquí a este precioso parque de Tunía con don Carlitos Vivas, con Horacio Campo, que nos están acompañando pues en este recorrido para conocer más de la historia de un corregimiento que definitivamente es envidiable, muy bueno, muy sabroso para vivir aquí. Oiga, don Carlitos,
¿Qué ha cambiado en Tunía en los últimos 20, 30 años? No sé. Pues siempre el ambiente, ¿no? Ya, digamos, las costumbres de ahora 30 años no son iguales a las de hoy. Sí. Entonces es un cambio tremendo, ¿no? Fiestas, las fiestas, por ejemplo, que usted me decía, ¿cómo han cambiado? Pues que ya la gente no participa. Por ejemplo, ayer me dio tristeza ver la procesión de la Santa Cecilia, que era numerosa en otro tiempo, acudía mucha gente, y ayer la vi completamente sola. Los músicos, no más, y la imagen que iba adelante. Bueno, lo que... Tristeza de eso, sí. Lo que sí se conserva mucho aquí es la tradición musical, don Carlos. No, es que Tunía es la tierra de los músicos. Eso sí, hay que ayudarlos, hay que apoyar mucho la música, oye. Sí. ¿Quiénes? ¿Usted qué músicos recuerda? ¿Quiénes fueron los iniciadores, los que sembraron esta herencia de músicos? Yo le voy a contar cuando recién se fundó la banda que era municipal aquí, que el maestro era un señor Israel Valencia, el primer maestro, o tal vez fue uno de Caloto, de apellido Regivo, no recuerdo el nombre de él, que funcionó tal vez allí donde yo vivo ahora. Sí. Allí era donde principió la banda. De ese tiempo sí recuerdo eso. Pero bueno, don Polo pues también dejó una tradición y hijos, nietos y de todo. Toda la familia, ¿no? Toda la familia son músicos, sí. Y hay que ayudarlos, hay que apoyarlos. Hoy en día don Polo tiene hijos en orquestas, en agrupaciones, y aquí en Tunía, pues, ¿en dónde no están los hijos de don Hipólito Horacio? Los nietos. Los nietos, ya, ¿no? A ver, Jaime, yo en cuanto a la cultura, hablando de la música, la banda Santa Cecilia, que cual lleva el nombre, que se celebró ayer, lo que comentaba don Carlitos, tiene aproximadamente unos 90, 95 años de haberse creado esa banda. Pues sí, hablaban de lo anterior, pero el nombre ya aquí se le ha hecho un tributo muy especial y en vida se le hizo a Hipólito Campos, mi tío, pues que ha sido el maestro de todos los músicos, no solamente de Tunía, sino de todo el municipio y en otro municipio donde él estuvo. Y ha seguido, esa es como se dice, la gente dice la vena musical, y la hemos seguido, porque también hago parte de una chirimía mayor, aquí adultos, y yo tengo una nieta, tenemos sobrinos, tenemos primos. ¿Qué más agrupaciones musicales hay ahora? Agrupaciones musicales aquí, pues dentro de la escuela de música, pues allí hay ya los muchachos que logró el maestro con recursos del municipio, hay muchachos jóvenes, niños aprendiendo a tocar piano, a tocar guitarra, a tocar las chirimías, a tocar saxofones, flautas. Hay orquesta. Hay una orquesta, las chirimías, y hay una banda rítmica y la papayera que tenemos aquí. Y fuera de eso, los grupos de teatro, grupos de danzas que se han conformado aquí. Lo que nosotros estamos es el empeño, ¿sí? De seguir la cultura y sacarla más adelante para buscarle un futuro a los no digo ya hijos, no tenemos, sino a los jóvenes, a los nietos, a los sobrinos, a todos los amigos de aquí, no solamente de Tunía, sino porque aquí hay incluida gente de las veredas y gente de la cabecera municipal. Viniendo, sí. Don Carlitos, ¿y usted nunca le dio por la música? A mí sí me gustó mucho la música. Yo estuve en un tiempo, viví en Popayán cuando era zapatero. Yo estuve trabajando allá y me dio por entrar al Orfeón Obrero. Entonces hice parte de los coros del Orfeón Obrero y de la estudiantina que tenía. Me gustaba la guitarra, ¿no? También hice parte de esa estudiantina, que éramos 40. Pero me gustó fue la nota, a tocar por nota, ¿no? Por nota. Entonces cuando me vine a Tunía, se me dificultó seguir el estudio de la música, que era la guitarra por nota. Entonces no pude seguir con la música. ¿Cuántos años me dijo que tenía, don Carlos? 95. 95, bueno, y toda una vida aquí. Pero usted, ¿con qué sueña para este pueblo? ¿Cómo le gustaría ver a Tunía dentro de muchos años? Es que tiene muchas posibilidades de cambiar el pueblo, oye. Por ejemplo, tenemos el turismo que no lo tienen en otra parte. Y apoyando el turismo cambiaría totalmente.
pero eso pues es con plata, ¿no? Sí. Sí. Otra cosa, ¿Qué más cosas buenas tiene Tunía? la cultura. Sí, señor. La cultura que tiene. Aquí pueden salir muchos escritores y de todo, pues lo que sea la cultura, ¿no? Pero entonces hace falta el apoyo. Bueno, Horacio, la misma pregunta que le hago a don Carlos, usted que ha sido un líder pues de todo aquí en Tunía, ¿con qué sueña usted para su pueblo, hombre? ¿Cómo ver a Tunía en 10, en 20, en 30 años? A ver, Jaime, sí, ese ha sido el empeño de nosotros, sí, dedicado solamente al liderazgo comunitario, sacar adelante. Ahorita estamos, como se dice, Carlito lo decía, es la cultura, la parte de recreativa, pero estamos en unas partes metidos con un grupo de personas aquí buscando el progreso, y entre ellos estamos viendo que por aquí en la parte alta de la población va a ser lo es la doble calzada. Bueno, ¿eso en qué puede influir en el futuro de Tunía, la doble calzada? ¿Por dónde va a pasar primero y qué han analizado ustedes? ¿Qué va a pasar con el futuro de Tunía? Lo de la doble calzada, Jaime, pues nosotros decimos, hay gente que dice que nosotros nos oponemos a la doble calzada como en otros municipios. No, señor, eso es progreso, porque verdaderamente, claro, ahí tiene sus ventajas, pero más ventajas. ¿Por qué? Porque va a haber generación de empleo, va a haber vinculación de la gente en la parte comercial y todo. Yo veo, y el tránsito ya va a ser como para los vehículos, va a haber menos peligro, porque cada cual en la doble calzada, como su nombre lo dice, los carros, unos van a ir y otros van a regresar. Sí. Bueno, explíqueme más o menos, viniendo del peaje hacia Piendamó, ¿por dónde pasa la doble calzada aquí? Pues actualmente el diseño, ya llevamos 16 reuniones hechas con la gente de Santander, de Mondomo, del Pital, de Pescador, Piendamó, Tunía y El Cairo. Actualmente se está haciendo, como quien dice, una remodelación al diseño, ¿sí? Porque todo el diseño en general no es el efectivo, pero lo que tenemos nosotros, que pasa por el colegio, la cancha de fútbol, desemboca en el peaje, pasa por la vereda de Quebrada Grande, a un lado de la estación de gasolina, pasa por detrás del hospital, el templo de Dora Lilia, a desembocar al río. Sí, ese es el diseño que verdaderamente habrán unas remodelaciones, sí, Por lo regular ese trazado es el aprobado, sino que ahí decía la gente en la reunión que tuvimos oportunidad de estar, pues hay ajustes, ¿no? Y esos ajustes están hasta el mes de abril, y en abril del próximo año ya empezaría la cosa en serio. Sí, Jaime, sí, usted dice, hemos estado en todas las reuniones, sí, mucha gente, pues, es que hay veces la gente aumenta cosas y dice, no, que el diseño va a ser por otro lado, que no, por eso nosotros cuando hay una reunión, por las redes de comunicación se le informa a la gente, se invita, pero a rato la gente no asiste, no participa, entonces bueno, darse cuenta, porque queremos es un futuro de todo este municipio. Bueno, ¿qué va a pasar con la cancha del Pinar? Una cancha muy bonita que tiene este corregimiento y parece ser que la doble calzada se la lleva. A ver, Jaime, esa fue una de las preguntas que yo se hice en la última reunión. Yo le decía, porque los ingenieros dicen que por donde pasa la doble calzada, ellos van a cobrar solamente el terreno que se van a ocupar. Entonces la pregunta mía fue eso, en la cancha de fútbol de Tunía, es que no es cancha, esto lo hemos llamado, es un polideportivo, porque tiene pista atlética, ahí también donde se hace el motociclismo a un lado. Entonces, que ellos piensen como la escuela del peaje, que estaba al pie del peaje, y nosotros luchando, se reubicó nosotros, ellos compraron los terrenos, las construyeron, hicieron las vías. Eso esperamos, no solamente en la cancha de fútbol aquí, el polideportivo de Tunía, sino en todo lo que cubre el municipio de Piendamó, que la gente tenemos que mirar el futuro de eso y por dónde va a ser y cuál va a ser el trabajo de eso. Bueno, dialogando aquí en el Parque de Tunía con Horacio Campo, con don Carlitos Vivas, terminando ya los últimos minutos de este Comuniquemos. Estamos terminando este Comuniquémonos de hoy desde Tunía, desde Pueblo Viejo, desde el parque en este instante, diciéndoles a ustedes que muchas gracias. Pero especialmente muchas gracias a usted, don Carlos Vivas, hombre muy amable. Bueno, con mucho gusto. Quizá no sea esta la primera ni la última. Con mucho gusto, y ha sido un placer compartir con ustedes lo poco que yo les he podido colaborar. Muy bien. Bueno, y gracias por la miel de abeja y por...
Bueno, muchas gracias. Muy amable. Y a usted también, hombre, Horacio Campo. Gracias por sacar este ratico para acompañarnos en este programa. A ver, Jaime, yo quiero agradecerte a ti, al camarógrafo y a Comuniquémonos, ¿no? Porque yo creo que lo que vos haces, Jaime, en el municipio y en el departamento es una información verdadera y con mucho espíritu de desarrollo. Yo, en nombre como tuniano, y vos, Jaime, yo sí le digo a la gente, Jaime siente el calor de Tunía y el calor de Pienamó, él no es empieza con egoísmo. Yo sé que seguirás viniendo aquí, Jaime, sí. Y donde por algo estoy viviendo acá. Ah, sí, Jaime, y nosotros, yo tal vez te puedo decir, Jaime, de Tunía tenemos mucho que contar. Tal vez te voy a decir una cosa, como tal vez le digo a un amigo, y a vos, Jaime, te lo voy a decir, yo para contarte todo lo de Tunía tenemos que dedicarle un día completo, como si vos te fueras a comulgar, Oh, claro. Vos fueras a confesarte, el padre no te va a confesar porque tiene que dedicarte mediodía a vos. Muchísimas gracias, Horacio, hombre. Bueno, a ustedes muchas gracias por la compañía hasta esta hora. Este ya es como el cuarto, quinto programa que hacemos de Tunía, se merece muchísimos más, aquí volveremos. Y bueno, a ustedes la compañía de los días jueves y viernes. Muchísimas gracias, 8 de la noche por el canal 9. Y recuerden, estamos en YouTube, ahí le dan Comuniquémonos con Jaime Franco. Hay cerca de 40 programas de todo este año, ya vamos a cumplir un año, para que ustedes pues repasen la historia de Piendamó y tantos acontecimientos y personajes pues que hemos entrevistado aquí en Tunía y en todo lado. De modo que muchas gracias, será hasta la próxima. Agradecimientos especiales a José Joaquín Ortiz, nuestro camarógrafo y editor del programa Comuniquémonos. Chao, que esté muy bien. Aquí termina Comuniquémonos con Jaime Franco. Recuerde compartir nuestro contenido en las redes sociales y disfrutarlo a través de los canales locales. Los esperamos en la próxima emisión para que nos comuniquemos.